Estuvimos nosotros revisando, si ¿Puedes ustedes apagar la cámara un momento? analizan. Steven, ¿cómo le va? ¿Puedes apagar la cámara? Ya, no hay problema. Ya, bien, vamos entonces a ir revisando un poco esta perspectiva de lo que estamos refiriéndonos principalmente en cuanto a las reflexiones filosóficas. De eso un poco vamos a estar visualizando, ya cerrando esta temática. Vamos a ver un ejemplo. Voy a poner primero un cuadro referente a los dos elementos para que ustedes vayan sintetizando los elementos diferentes que podemos encontrar nosotros aquí. Como ustedes pueden ver, el ensayo consta de introducción, desarrollo, conclusiones. En cambio, el tratado se subdivide en apartados. Primordialmente se basa o es primordialmente objetivo. El ensayo es primordialmente subjetivo. Se ha dado el tratado en Europa y el ensayo principalmente en América Latina. El ensayo parte de la opinión, se ha plasmado en discursos políticos, filosóficos. El ensayo es ampliamente utilizado. El tratado principalmente en la ciencia, pero nació en la filosofía como en la filosofía de Aristóteles. El ensayo es un texto escrito en prosa que quiere mirar la opinión o que trata de puntualizar la opinión sobre un tema. En cambio, el tratado es un texto que tiene una finalidad netamente didáctica. Ese es el punto más relevante a tomar en cuenta si hablamos de un u otro elemento. ¿Alguien algo más que encuentre como propio del tratado y propio del ensayo que ahí no se nombre? Puede decirlo para ir enunciando claramente las diferencias que tiene uno y otro tema. Entonces, esos son los elementos más importantes en cuanto al ensayo y al tratado. Bien, vamos a revisar la perspectiva de un filósofo para tener en cuenta un ejemplo de lo que es un tratado, que es lo que más a nosotros nos interesa aquí revisar. Vamos a ir puntualizando entonces de este filósofo. Ludwig Wittgenstein es un filósofo que vivió de 1889 al 51, un filósofo austríaco, que escribió un texto llamado Tractatus Logico-Philosophicus o Tratado de Lógica y Filosofía. Hay dos Wittgenstein, no dos personas, sino dos en diferentes épocas. Hay dos pensamientos diferentes de Wittgenstein. Vamos a ver un video bastante corto de estos dos Wittgenstein. ¿Qué les pido? Que tomen nota de qué nos dicen sobre estos dos Wittgenstein. Vamos a ver algunos datos biográficos antes de. Es un filósofo austríaco, ha ejercido una notable influencia en la formación y desarrollo de la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje. Su padre era un magnate de la industria siderúrgica del Imperio Austrohúngaro. Estudió ingeniería aeronáutica, pero lo que verdaderamente le interesó fue la lógica y la matemática. Se trasladó a Cambridge, donde estudia con Russell en Trinity College, y marcado por los trágicos acontecimientos que afectan a su familia, tiene una vida agitada que lo lleva a enrolarse en el ejército como soldado voluntario y a convertirse en maestro de una escuela rural y a trabajar de jardinero en un monasterio. Sí, es la vida de muchos de estos pensadores, no siempre la que nosotros creemos para alguien que hace o genera conocimiento. En la primera fase de su filosofía, o también conocido primer Wittgenstein, él nos aclara que todas las cuestiones filosóficas han sido resueltas definitivamente. Y tiene una frase bastante interesante: de lo que no se puede hablar es mejor callar. Vamos a ver esta frase en este sentido para que ustedes la vayan tomando en cuenta y también va a ser retratada en este video. De lo que
no se puede hablar, es mejor o hay que callar. Ya vamos a ver por qué dice esto Wittgenstein. Les voy a poner el ejemplo de un tratado, el Tratatus Logicus filosófico, para que ustedes puedan visualizar la diferencia entre un tratado y un ensayo. Vamos entonces a ir visualizando este video. Bien, vamos entonces desglosando las ideas de Wittgenstein. Listen. Dígame. Buenos días, Listen. Listen, ¿puedo apagar un ratito la cámara? Es que mi mamá me dice que le ayuda a bajar un No hay problema. Ya. Ya, Listen. Muchas gracias. Vamos entonces, primero lo que les voy a mostrar, la diferencia entre un tratado y un ensayo, para iniciar desde ahí. Y de ahí vamos desglosando los elementos que se presentan en cuanto a la perspectiva de lo que nos dice Wittgenstein. Vamos a ver. A ver, ahí pueden ustedes ver la pantalla compartida. ¿Qué le diferencia? Este es el Tratatus, lo que vemos a la izquierda. ¿Qué características ven aquí? Describan, traten de describir lo que ustedes ven. ¿Qué salta a la vista? Cuénteme, ¿qué es lo que ve como diferencia entre uno y otro? Que en el Tratatus Lógica, ¿cómo decir? En el Tratatus Lógico Filosófico del lado izquierdo, está dando una explicación así más directa y más corta, pero aquí en el lado derecho del método de Low-Marinov, está así dando una explicación más detallada sobre el método socrático y otras cosas. Ya, bueno, entonces aquí se van desarrollando elementos muy concretos. Aquí se va dando una explicación de el tema que se quiere explicar o la idea que se quiere llegar, ¿ya? ¿Qué más? Miren los números. ¿Por qué poner estos números? ¿Qué quieren decir los números? ¿Qué querrá decir ahí? Que de un solo tema se está dividiendo en algunos subtemas. O sea, Ya, bueno, primero, si ven. Para comprender. Lo último, Ismael, perdón que le haya cortado. Que hay algunas partes para poder comprender el tema en su totalidad. Ya, entonces partimos de esto, ¿no? Esta es nuestra idea principal y se va desglosando, como ustedes pueden ver, 1.1, es decir, que este pertenece al anterior, este pertenece al anterior, este pertenece al anterior y así sucesivamente. Y aquí hay un cambio. Entonces, todos los elementos que tengan 1 hasta esta parte se refieren a este primer elemento. Y así sucesivamente con los demás numerales. Es una forma ordenada de explicar la realidad. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un experimento, este experimento tiene pasos. Hablamos de química, de física, cualquier tipo de experimento. Todos estos conllevan pasos que debemos seguir y de los cuales, si yo sigo los pasos, la conclusión, ¿de dónde proviene? De los pasos que he seguido previamente y obtengo unos resultados a través de estos pasos, tal cual funciona en el tratado. En cambio, en el ensayo no comienzo así. No es que comienzo con un elemento, sino que primero lo que hago es presentar el tema. ¿De qué voy a hablar? De ahí voy desglosando los elementos en función de lo que he leído, de lo que he obtenido, para ir explicando desde mi punto de vista lo que considero más importante. Acá no, acá simplemente muestro las cosas, las estoy mostrando tal cual yo las he podido analizar y trato de ser lo más objetivo posible, para que al final de todo llegue a una conclusión conjunta. Vamos a analizar estos elementos que aquí se presentan de lo que dice Wittgenstein. ¿Alguien alguna pregunta sobre la diferencia entre ensayo y tratado? Parece que es claro, ¿no? Sí, hay un elemento que se va desglosando. ¿De dónde obtengo estos datos? De los mismos, es decir, ¿de dónde saco las conclusiones? De aquí, de lo que yo estoy analizando, revisando.
En cambio, en el ensayo parte de mi opinión. Entonces, a la conclusión llegaré, obviamente, en base al balance que hago de todo el texto, pero dejo algunos elementos abiertos para el análisis. Bien, eso como ejemplo. Vamos a ir nuevamente a nuestro desarrollo para ir puntualizando un poco lo que nos dice Wittgenstein. Y vamos a analizar lo que dice el Tratatus. Ahí vamos a plantearnos algunos elementos del Tratatus. Por ahora, ¿qué decía el primer Wittgenstein? ¿Cuáles eran las ideas principales de este Wittgenstein, del Tratatus lógico-filosóficos? ¿Qué decía el video? Eso les pregunto. ¿Qué nos dice el video? A ver, vamos viendo. ¿Qué obtuvieron del video? ¿Qué me dio viendo? ¿Qué averiguaron del video? Si no se entendió, avísenme. Pasamos nuevamente y le vamos desglosando parte por parte. Esto tiene que estar en su cuaderno. Creo que voy a volver nuevamente al video. Voy a ir parte por parte. Estamos de ahí. El lenguaje, entonces, es un intento de reflejar la realidad. ¿Qué es lo que conlleva el lenguaje en sí mismo y lo que vamos a ir viendo aquí en este Tratatus que a nosotros nos interesa? Propiamente, que el lenguaje es una forma de expresar la realidad. Considera que el lenguaje es un intento de reflejar la realidad y que por lo tanto es la forma que tiene el ser humano de conocer la realidad que le rodea. ¿Cómo conoce el ser humano? Dice Wittgenstein. La pregunta aquí es una pregunta de conocimiento, nociológica. ¿Cómo el ser humano conoce? Conoce a través del lenguaje. No hay otra forma, es lo que dice Wittgenstein en este sentido. La estructura del lenguaje de la lógica lingüística es, por tanto, un elemento fundamental para conocer una realidad que tiene una estructura estable, una estructura ya establecida según Wittgenstein. La estructura ya está establecida. Esto es lo que nos dice Wittgenstein en cuanto a este primer Wittgenstein, que es el que a nosotros nos interesa. Posteriormente, un segundo Wittgenstein ya solo le dará énfasis a los usos del lenguaje. Por ahora le va a interesar cómo conocemos y cómo nos acercamos a esta realidad. Entonces, vamos puntualizando algunos elementos importantes. La correspondencia del lenguaje con la correspondencia de la realidad. Y analiza estos elementos en su texto propiamente, el Tratatus. Vamos a ver una parte del Tratatus. Wittgenstein dice en el punto número 1, el mundo es todo lo que acaece. ¿Qué significa que el mundo sea todo lo que acaece? ¿Qué querrá decir Wittgenstein con esto? Yo les he puesto todo lo que sucede, lo que se hace realidad. ¿Qué es el mundo entonces? Si dice todo lo que acaece. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir con esto Wittgenstein? ¿Alguien alguna idea? El mundo es todo lo que acaece. ¿Qué será? Opinen, ¿qué será? ¿Qué quiere decir? El mundo es todo lo que acaece. Todo lo que es de la realidad. Todo lo que sucede en la realidad, toda la realidad, todo eso que observamos, vemos, es el mundo. Eso nos está diciendo Wittgenstein. ¿Nos parece algo lógico? Obviamente parte de esta consideración. Lo que quiere explicar de fondo y al final es que el lenguaje es la única forma de conocer esta realidad. Después nos dice, el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Entendiendo por hechos algo que sucede, una cosa que sucede. Ustedes pueden decir, pero pone dos veces cosa. Sí,
¿A qué nos vamos a referir? Según Wittgenstein, el mundo real es la totalidad de los hechos de lo que acontece, es decir, de lo que acaece. Es la totalidad de estos elementos que se presentan en la realidad. El mundo es la totalidad de los hechos. Hecho, algo que sucede, algo que acontece, lo que pasa en la realidad, lo que sucede en la realidad, lo que yo puedo interpretar. No los objetos sin más, no los objetos sin relación. A eso se refiere que no son las cosas, que no son objetos aislados, sino que principalmente son elementos que interaccionan. Después nos dice, el mundo está determinado por los hechos y por todos los hechos. Por lo tanto, la realidad son todos estos hechos, la totalidad de los hechos. Porque la totalidad de los hechos determina lo que acaece y también lo que no acaece. Es decir, que la totalidad de esos hechos va a determinar lo que acontece, lo que sucede y lo que no sucede. Está tratando de explicar, si ustedes se dan cuenta, está tratando de explicar los elementos previamente expuestos. Entonces, parte de la premisa, esta es su premisa. El mundo es todo lo que acaece. Hay que darles más argumentos para realmente llegar a la conclusión de que el mundo es todo lo que acaece. ¿Por qué el mundo es todo lo que acaece? Porque abarca todos los hechos. Entonces, al abarcar todos los hechos no son cosas inmóviles que no pasan, sino que realmente suceden en la realidad. Esto que sucede en la realidad es el mundo. Ese mundo está determinado por esos hechos, eso que sucede. Y la totalidad de esas cosas que suceden determina justamente lo que sucede y también lo que no sucede. Los hechos en el espacio lógico son el mundo. Y aquí ya va entrando al espacio lógico, es decir, el lenguaje. Podemos nosotros sintetizarlo de la siguiente manera. El mundo real para Wittgenstein es la totalidad de los hechos de lo que acontece. El lenguaje es una colección de proposiciones y una proposición verdadera expresa un hecho real. Ejemplo, el pájaro se posa en el árbol. Yo para entender ese hecho de que el pájaro se posa en el árbol, tengo que utilizar el lenguaje para explicarlo. Y Wittgenstein dice, no hay otra forma. La forma en la cual el ser humano aprende, por lo menos en el primer Wittgenstein. Vamos con otro elemento que sustenta los conceptos antes dichos. Nos quedamos 1.13, ¿no? Entonces vemos ahí dos elementos más. Todos estos elementos que ustedes pueden ver están relacionados con el 1.1. Y de aquí él plantea dos elementos más. Miren esto. Primero, primera consideración sobre el Tratatus. Parte de una idea. Esta idea está relacionada con esta y con esta. ¿Sí? De ahí, la primera idea se relaciona con las tres siguientes. Estas son explicaciones de esta idea de acá arriba. Y posteriormente salta a una nueva idea y una explicación de esa idea. El mundo se divide en hechos. Una cosa puede acaecer o no acaecer, que suceda o que no suceda, y el resto permanece igual. Entonces las cosas suceden y el resto de las cosas se mantienen. En el video decía, para Wittgenstein, el mundo se va dando dentro de esta perspectiva permanente y está dado. No hay nada más que analizarlo. El mundo no se va generando, el mundo ya está dado. Yo simplemente lo analizo. Entonces, el mundo acaece, algo va a suceder. Por ejemplo, yo estoy parado viendo un árbol. ¿Ya? Ese es lo que está sucediendo. Se posa un pájaro en el árbol. Todo lo demás permanece igual. Solo esa cosa acaece. Ese momento es lo que sucede. Y el mundo se divide en hechos. Entonces tenemos la realidad y dentro de esta realidad hay divisiones de cada uno de los hechos. Todo lo demás permanece de la misma manera. ¿Alguna inquietud, alguna duda? No es tan sencillo de entender el texto de Wittgenstein,
pero nos va tratando de explicar cómo el ser humano entiende. De aquí, posteriormente, ya se salta al numeral 2 y veamos con esto, vamos un poco cerrando a ver qué nos dice en el numeral número 2. Lo que acaece, el hecho, es la existencia de los hechos atómicos. Miren los elementos que aquí se van puntualizando. Vamos sacando solo los elementos. Dice, el mundo es todo lo que acaece, ¿sí? Concepto mundo que acaece. Nuevamente habla del mundo, nuevamente habla del mundo y habla de los hechos. Se va repitiendo hechos, hechos, lo que acaece, los hechos. ¿Sí? Los hechos y mundo. De aquí va a dar un pequeño paso hablando de lo mismo porque el primer punto son los hechos. ¿Ustedes se acuerdan un poco quién era el que trabajaba así? Que hablaba premisas y llegaba a una conclusión, donde en la primera premisa se presentaban elementos que también estaban en la segunda proposición, diré, en la premisa 1, la premisa 2. ¿Quién hablaba así? Proposición 1, proposición 2, llegaba a una conclusión. En la proposición 1 había un término medio, dos términos que se repetían, que es el término medio, términos que aparecen en la conclusión. ¿Quién decía esto? Miren nuevamente, mundo, hechos, acaece, ¿sí? ¿Quién hablaba así? ¿Quién ponía una proposición, una idea? Voy a ponerles el ejemplo. Todo Sócrates humano, todo humano es mortal, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Quién exponía estas ideas? ¿Alguien se acuerda de este silogismo? ¿Quién planteó esta noción? Miren, un elemento, Sócrates, se repite posteriormente al final. Sócrates, humano, término medio, mortal aparece al final. ¿Quién hablaba así? Recuérdenlo. Y miren, aquí se va dando lo mismo. Elementos que nuevamente se repiten. A ver si alguien se acuerda por ahí. Para el punto número 2, habla de todo lo que acaece porque debe referirse a lo que ya se vio anteriormente, pero no menciona mundo. Ya no habla del mundo, sino habla de lo que acaece, lo que nos quedó. Ya entendemos que el mundo es todo lo que acaece. Entonces, eso que acaece, el hecho y la existencia de los hechos atómicos va a ser propiamente la explicación subsiguiente de este análisis, que es el hecho atómico, que es la esencia de las cosas, la lógica y demás elementos. Entonces, ya no va a repetir elementos que están acá arriba, sino que a partir de esta explicación va a generar el análisis. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? No se olviden, el que hablaba así fue Aristóteles. Por eso es que decíamos que los primeros tratados se remontan a Aristóteles. Sacamos una conclusión que deviene de unas premisas. Es lo mismo que está haciendo Wittgenstein aquí. De una forma no tan sencilla, tal vez de ver, pero es lo mismo que está haciendo. Por eso debemos buscar los elementos comunes en los tratados. Bien, jóvenes, entonces, por favor, con eso vamos cerrando nuestra